Buen día, espero que me escuchen. Antes que nada, disculpa que hubo un poco de retraso en la conexión, pero es muchísima gente, hubo que ampliar la capacidad para que se puedan conectar más. Les agradecemos mucho, no vamos a hacer mucho preámbulo porque ya saben de qué se trata. Esto es básicamente centrarnos en lo que tiene que ver de las medidas de prevención de esta nueva infección por coronavirus. Y tenemos a una especialista en esto, que es la licenciada Silvia Guerra, que nos está acompañando. Ahora le damos el lugar a Cohen, que quiere hacer una pequeña introducción, y luego ya pasamos a una presentación, y lo que queremos fundamentalmente es tener espacio para las preguntas y poder sacarnos en lo posible hoy todas las dudas, y si no, haremos una segunda instancia. También quiero decirles que esto va a quedar grabado para que esté disponible para todos. Así que los que no puedan hacer las preguntas de manera oral o por el micrófono, vayan mandando preguntas al chat que nosotros vamos a ir seleccionando para hacerle también a Silvia. Así que le doy un espacio a Cohen y luego ya Silvia comienza con la presentación. Muchas gracias. Hola, buen día a todos. Como ustedes saben, el proyecto ECO es un proyecto de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la República, y que nuestra institución está cada vez más comprometida con la salud de los uruguayos y con lo que nos importa a todos los uruguayos. Esta aluvión de personas que se conectaron hoy demuestra cuál es el papel de la Facultad y de la Universidad en este momento tan difícil para todos. Porque, como decimos siempre, que la solidaridad se demuestra con hechos y no con palabras. Y tenemos que contribuir entonces en esta situación difícil del país. Por eso le agradezco a todos los que se conectaron, a todos los compañeros de ECO, a los más de no sé cuántos, 500 conectados por lo menos, quizá más, porque también hay conectados sin imagen, y en especial, muy especialmente a la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, y entre ellos, entre los integrantes de la cátedra, a las profesoras agregadas Susana Cabrera y Saida Arteta, que desde el primer día que empezó ECO, allá por el año 2014, han caminado con nosotros y siempre han estado dispuestas a colaborar, a ensimismarse y a comprometerse con el proyecto. Hoy es solamente una muestra más de ese compromiso. Y también a la invitada de hoy, a la licenciada Silvia Guerra, que colaborará con la presentación. Y como dijo Susana, estén tranquilos, esto está grabado, será difundido y habrá instancias de repetición de esta clínica ECO, si es necesario, de escuchar la grabación e incluso de responder preguntas si las intervinientes hoy en la mesa tienen tiempo. Adelante, chicas. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Básicamente esta presentación está dirigida al uso del equipamiento protectivo. No hay ningún inconveniente que después de la misma contestemos preguntas sobre medidas generales de prevención de contagios, de infecciones, pero básicamente las diapositivas están enfocadas a lo que sería el uso adecuado del equipamiento protectivo y señalarnos la importancia de los riesgos que tenemos en su utilización. Entonces, una de las cosas que me pareció interesante traer es una publicación en la cual se hizo un estudio en 4 hospitales para medir cuál era el nivel de contaminación de los trabajadores después del retiro del equipamiento protectivo personal. En este estudio se encontró que 1 de cada 2 veces terminamos contaminados después del retiro del equipamiento protectivo. Y esto fue similar en los 4 hospitales y tampoco hubo diferencia entre las profesiones, que los vamos a ver ahora en una serie de gráficos. Una de las cosas más interesantes además de este estudio es que nos marcan cuál es el momento en el cual tenemos más contaminación. La contaminación en el momento del retiro de los guantes genera mayor contaminación que cuando nos retiramos la bata, cosa que es entendible porque el guante siempre se contamina más. Esto fue similar en los hospitales y por otra parte, cuando nos retiramos sin hacer correctamente la técnica, nos contaminamos más que utilizando una técnica correcta. Estamos hablando de que esta diferencia entre aplicar bien la técnica y no aplicarla tiene
una importancia estadísticamente significativa. Por otra parte, cuando nos ponemos a examinar cuáles son los sitios o los lugares donde más nos contaminamos, obviamente que las zonas de la mano donde puede acceder la mano contaminada, después que quitamos el guante, la palma de la mano fundamentalmente, es la zona que más se contamina, y también obviamente los dedos. Y también en el caso de la bata, hay una contaminación importante en el cuello cuando uno intenta liberar las tiras. Por eso es tan importante que las batas en lo posible estén con velcro para poderlo desprender más fácilmente y no tener que manipular detrás para quitarnos las tiras. Luego que las personas se retiraron, hicieron una simulación en una contaminación del guante y después vieron si la contaminación del guante quedaba en el trabajador o no, y lo que encontraron fue contaminación tanto en las manos como en la ropa del trabajador de los contaminantes que había en los guantes, que habían sido ya retirados al momento de buscar si había persistencia de esta contaminación. Por otra parte, cuando uno lo mira por profesión, uno a veces cree que hay alguna profesión que lo hace mejor, y en realidad la contaminación sin entrenamiento fue un poco mayor en médicos, pero todas las profesiones demostraron contaminación tanto sin entrenamiento que con entrenamiento. Ahora, una vez se hace una intervención y se educa a los trabajadores y se practica la colocación y retiro del equipamiento, hay una mejora importante con respecto a evitar la contaminación durante el retiro. Entonces, está claro que tenemos que tener una especial atención al momento en el que nos retiramos. Hay otro trabajo que no lo traje para no hacer demasiado extensa la charla, pero que sí se los voy a comentar verbalmente, que midió el nivel de contaminación cuando tomamos determinado tiempo versus cuando tenemos un tiempo menor para hacerlo. Y se demostró que cuando nos retiramos el equipamiento en forma apresurada, la contaminación es mucho mayor que cuando nos tomamos el tiempo de ir quitando pieza por pieza delicadamente y con especial cuidado de no contaminarnos. Entonces, está claro que cuando uno hace un retiro y nos contaminamos, podemos ser digamos, un vector para transmitir esta enfermedad. Y este es otro trabajo que elegí para compartirles, porque en este se demuestra que el medio ambiente o el entorno en el cual nosotros nos retiramos el equipamiento termina con cierto nivel de contaminación. Entonces, estos autores lo que hicieron fue utilizar una simulación fluorescente, un contaminante simulado visible por luz ultravioleta en los guantes del trabajador antes del retiro del equipamiento, y luego observaron qué pasaba con el entorno del lugar donde se había retirado el equipamiento. Y lo que encontraron fue que el entorno donde nosotros nos retiramos el equipamiento se contamina. Por eso es muy importante que nosotros establezcamos ahora un lugar de la antesala del paciente en el cual nos vamos a poner, y un lugar de la antesala en el que nos vamos a sacar el equipamiento para evitar. Por otra parte, tener los stocks de equipamiento a ponernos en el lugar donde nos estamos sacando lleva a que nosotros, en el momento que estamos contaminando el equipo que nos vamos a poner. Entonces esa es otra enseñanza importante. No tengamos el equipamiento en el lugar donde vestimos y desvestimos. Llevemos solo lo que nos necesitamos poner y no hagamos acopio en ese lugar, porque los materiales se pueden contaminar en el momento que me retiro el equipamiento protectivo personal. Bueno, este estudio lo que señala es eso: altas tasas de contaminación cuando me quito la bata, que puede salpicar alrededor, obviamente que va a depender de la cantidad de contaminación que tengo. Si yo utilicé la bata y no tiene ningún fluido, obviamente que la contaminación no va a ser extensa. Si tiene algún fluido, la contaminación va a ser un poco más extensa. ¿Cuáles son los elementos protectivos que se sugieren para atender a los pacientes con enfermedad por coronavirus? Bueno, fundamentalmente
todo lo que frene la contaminación desde el punto de vista de las precauciones de contacto, de gotitas y o aerosoles, según las circunstancias que están descritas. Esto implica bloquear que cualquier secreción respiratoria del paciente nos toque nuestras mucosas, boca, nariz o conjuntiva. Y es muy importante que entendamos que ese es el concepto de barrera que tenemos que imponer. Entonces, cuando vamos a decidir cuál es la barrera que vamos a utilizar, tenemos que considerar dónde está el riesgo según la actividad que vamos a realizar. No nos vamos a vestir de astronauta para hablar con un paciente que está a 2 metros nuestro, o en una oficina administrativa donde un paciente puede pararse a 1 metro del trabajador para hacer las consultas que quiera hacer. Entonces hay que saber diferenciar entre los grupos o las acciones en las cuales va a haber una exposición importante a las secreciones del paciente por hablar, toser o estornudar, y cuando este nivel de contaminación lo puedo simplemente limitar por la distancia física, como podría ser o por la colocación de barreras físicas, como puede ser una oficina de atención al usuario, entre otras cosas. ¿Cuál es el equipamiento básico y cuál es el equipamiento para aerosoles? Bueno, el equipamiento básico es un equipamiento que, como les dije, está compuesto por lo que voy a redactar, pero que puede utilizarse completo o no según el riesgo que anticipamos que vamos a tener. Este equipamiento incluye una máscara quirúrgica que nos proteja la nariz y la boca, fundamentalmente de las secreciones, el cabello obviamente recogido, antiparras que nos cubran los ojos o protección facial completa, y una bata impermeable, que obviamente que voy a usar bata según la actividad que voy a realizar o no con el paciente, y guantes en lo posible resistentes a la tracción. Ahora, hay un grupo pequeño de exposición amplia y más riesgosa que se refiere a cuando hacemos procedimientos generadores de aerosoles, que posiblemente se van a relacionar a todas las actividades de cuidado de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, quizás intubación de estos pacientes, broncoscopía, etc. Yo lo que les recomiendo es que ustedes en su hospital vayan a la guía de cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles, los impriman y los tengan claramente definidos para que no haya un uso innecesario del respirador N95, que es el que marca la diferencia con el kit común. O sea, el equipamiento para aerosoles, el cambio que hace es la máscara N95, y obviamente que si estamos hablando de procedimientos de UCI, la bata impermeable, ¿sí? Quizás bata no impermeable puede ser totalmente aceptable en procedimientos muy básicos con el paciente. En unidad de cuidado intensivo va a ser una necesidad. O sea que el básico puede incluir o no todos los elementos dependiendo de la actividad que vamos a hacer con el paciente, y el de generador de aerosoles no cambia nunca, es completo e incluye la máscara N95. Hay una secuencia para ponerse y una secuencia para retirarse el equipamiento. Esta secuencia de colocación implica básicamente que la bata va primero porque el guante se coloca por encima del puño, y la colocación de retiro implica sacarnos desde lo más sucio a lo más limpio, y sacarnos de lo más sucio a lo más limpio implica que el guante sea lo primero que nos retiremos, y la máscara o el respirador N95 va a ser lo que nos retiremos en último lugar. La colocación de la bata, uno de los puntos más importantes es que no tenemos que atar nudos, sino que tenemos que dejar moñas para poder liberar fácilmente la atadura de la bata. Por otra parte, cuando nos atamos la bata detrás a nivel de la cintura, es conveniente que verifiquemos que estén cerradas las dos partes y que ese atado lo hagamos sobre un lado
atrás sobre la derecha o atrás sobre la izquierda según la comodidad de la persona. ¿Por qué? Porque la unión de la bata es en el medio. Y si yo ato la moña en el medio, cuando la quiera desatar, posiblemente voy a tocar la ropa que tengo debajo. Entonces, la moña debería de ir atrás a la izquierda o atrás a la derecha, nunca de adelante, porque se considera que los brazos y la parte delantera del equipamiento es contaminado y se considera más limpio el fondo, ¿sí? Bien. Con respecto a la máscara quirúrgica, de preferencia hay que utilizar las de tira, porque las de elástico nos tenemos que tocar la oreja para sacárnosla y eso nos pone un poco de riesgo. Si no hay, la vamos a utilizar, pero teniendo la precaución, como les voy a decir ahora después, de que el retiro tiene que ser siempre entre cada pieza higiene de manos con alcohol gel. Entonces, la máscara quirúrgica colocada correctamente implica una tira debajo de la oreja y una tira por encima de la oreja. Cruzar las tiras está mal. ¿Por qué? Porque genera un pico en el costado de la máscara que podría ser una puerta de entrada para los contaminantes. Entonces, para que quede tenso y bien colocado el borde de la máscara, no podemos entrecruzar las tiras una para arriba y otra para abajo cruzadas. Tienen que ir como están viendo en la imagen. Por otra parte, la máscara quirúrgica tiene una parte celeste que es la que se coloca hacia afuera y tiene una parte blanca que es la que se coloca hacia adentro. Y esto es en el uso hospitalario siempre. Desde hace unos días circula en las redes sociales nacionales e internacionales un material en el cual ponen que la máscara la usen a veces con celeste para afuera y a veces con blanco para afuera. Lástima que las buenas medidas no se viralizan y esa que es una mala imagen y que es una sugerencia mal hecha se ha viralizado. Así que, vuelvo a repetir, la máscara quirúrgica en el hospital se utiliza con la parte celeste hacia afuera y con la parte blanca hacia adentro siempre, en todas las oportunidades. Sigamos. El respirador. El respirador N95, la diferencia que tiene con la máscara quirúrgica es que tiene una capacidad de filtración de microorganismos muy pequeñitos. Por lo tanto, si cuando yo hago un procedimiento que genere aerosoles, estos están suspendidos o son expelidos en el momento del procedimiento, el filtro de esta máquina le va a pedir, de esta máscara o respirador, le va a impedir la entrada hacia mi vía respiratoria. Pero para que el N95 cumpla con esa función, tiene que estar bien colocado. Primero, los que tienen barba ya se pueden ir afeitando, porque no hay forma de que la N95, ahí veo uno que quedó impactado, porque no hay forma que la N95 bloquee la entrada de nada, porque el pelo no deja sellar adecuadamente la máscara contra la cara de la persona. Por otra parte, la colocación de la N95 implica, igual que la máscara quirúrgica, una tira hacia abajo de la oreja, por debajo de la oreja, y una tira por encima, y tiene que ajustarnos a la cara. Tenemos que sentir que nos está presionando la cara, que nos está cubriendo todo lo que podría ser la separación entre el respirador y la piel, que no haya separación allí, ¿sí? Por otra parte, y esto tanto aplica para esta máscara como para la quirúrgica, tienen una pieza metálica diseñada específicamente para que tanto la máscara quirúrgica como la N95 se amolde al tamaño de la nariz que a cada uno le tocó. Y esto implica la utilización de 2 dedos de cada mano, pasándolos por encima de la pieza metálica de forma de modelar esa pieza a nuestra anatomía. No es correcto hacer un pico porque eso no obedece
a la forma de nuestra nariz. Tenemos que modelar esta barra metálica a nuestra anatomía, insisto. Por último, para que un respirador N95 realmente funcione como tal, tenemos que probar, una vez colocado, que no haya pérdida. Y por eso debemos de inhalar y exhalar profundamente y verificar si no se sale aire a través de los bordes. En el caso de coronavirus, la guía sugiere que ante escasez o no disponibilidad de suficientes N95 se reutilicen. Yo diría que esta tiene que ser una solución de emergencia, pero que rápidamente en este país se tiene que buscar una solución a esto. Tendríamos que asegurar el stock de N95 para todos los trabajadores que hacen procedimientos generadores de aerosoles. La guía sugiere, intersociedades, proteger con una máscara quirúrgica la N95 para que no se salpique y el trabajador la pueda reutilizar. Seguridad 100% no hay, es una alternativa. La segunda, que a mí me gusta más, es aquel que hace un procedimiento generador de aerosoles que utiliza una N95, tiene que utilizar una protección facial completa que le cubra toda su cara y por lo tanto cubra totalmente la N95 de salpicaduras. Si tenemos una N95 que no se salpicó, la podemos utilizar perfectamente. ¿Podemos reutilizarla hasta cuándo? Bueno, hasta que pierde la forma o hasta que se moja, siempre y cuando no se haya contaminado. Con respecto a las protecciones, los lentes de receta no sirven, tenemos que usar protecciones faciales completas o protecciones faciales recomendadas. Muchas de las fotos que ven ahí no cumplen con el estándar porque no son cerradas, no cubren totalmente nuestros ojos. Esta protección facial o protección ocular es muy importante en esta enfermedad. La inoculación en la conjuntiva es un factor de riesgo para adquirir la enfermedad. Y bueno, y luego tenemos la colocación de guantes que, como les dije hoy, yo diría que para procedimientos generadores de aerosoles se destinen los guantes quirúrgicos, ahora que estamos en feriado quirúrgico, se destinen los guantes quirúrgicos para procedimientos generadores de aerosoles porque son guantes muy largos y ayudan a realmente cubrir adecuadamente el cierre entre el puño y la bata y las manos. Para las demás situaciones con el guante clínico estamos perfectamente bien. Entonces, la secuencia de colocación la vimos, la de retiro, insisto, primero van los guantes, pero lo más importante es que se tomen el tiempo y no crean que es perder tiempo, es ganar vida. Se tomen el tiempo de frotarse las manos con alcohol gel por cada una de las piezas que se retiren del equipamiento protectivo, considerando que hay demostrada contaminación en el retiro de cada una de ellas. Y si ustedes quieren buscarlo, les aseguro que en los últimos años hay más de 30 publicaciones y fundamentalmente American Journal Infection Control es una de las que más ha publicado sobre la contaminación de los trabajadores en el retiro del equipamiento protectivo personal. Ustedes pueden optar por dos técnicas, una retirarse primero los guantes y después la bata, y otra retirarse las batas y los guantes en simultáneo. Cuando nos retiramos los guantes, primero, antes de la bata, tenemos que considerar que lo contaminado puede tocar lo contaminado. Quiere decir, la mano enguantada puede tocar perfectamente la parte exterior del guante para irlo dando vuelta y quitarlo. Primer guante. Nos quedamos con el guante en la mano, que acabamos de retirar, y con la mano liberada nos retiramos el segundo guante también dándolo vuelta y quedando el primer guante adentro de él. Y luego, por favor, higiene de manos, ¿sí? Luego nos retiramos la protección facial. Ustedes piensen que si adelante es considerado contaminado, los artículos que nos retiramos los tenemos que tomar desde atrás o, en el caso de los lentes que no tienen atrás, desde los costados hacia atrás.
¿sí? De lo más hacia atrás posible el costado del lente. Cuanto más hacia adelante me vengo, más riesgo tengo de que esté salpicado y que me contamine, ¿sí? El retiro de la bata siempre se hace tratando de tomar la parte más limpia con las manos y arrollándola. La parte externa está contaminada, va a quedar hacia adentro y vamos tocando la parte interna. Con respecto a la máscara y el respirador, el mismo concepto que les dije anteriormente. Tocar desde atrás y llevarlo hacia adelante y descartarlo es lo correcto. Les traje un video de colocación y retiro, no sé si lo pasamos, Susana, o pasamos a las preguntas y queda el video para que lo vean cuando quieran. Si tienes que atender a un paciente infectado por el coronavirus, lo primero que tienes que hacer es llevar a cabo el protocolo completo de higiene de manos. Recuerda que para que la higiene sea realmente efectiva, tienes que realizar todos los pasos. A continuación, debes ponerte los siguientes equipos de protección individual, siguiendo el orden correctamente. 1. Bata impermeable. Ponte una bata impermeable que te quede holgada. Átala en el cuello y la cintura. 2. Mascarilla. Coloca la mascarilla FFP2 sobre mentón, nariz y boca. Dispón uno de los elásticos en lo alto de la cabeza y el otro por debajo de las orejas. Adapta la pieza nasal y ajusta la mascarilla con ambas manos sobre el frontal, inhalando y exhalando fuertemente para comprobar que está bien colocada. En el caso de tener que realizar maniobras que generen aerosoles, como una intubación o broncoscopia, por ejemplo, hay que utilizar mascarillas FFP3, colocándolas con las mismas precauciones para que cumplan su función. ¡3! Protección ocular. Colócate las gafas de seguridad ajustando bien su banda elástica para que queden seguras. Frente al riesgo de salpicaduras a la cara, también existe la opción de utilizar una pantalla facial que protege una zona más amplia del rostro. 4. Guantes de nitrilo. Ponte los guantes estirándolos para asegurarte de que quedan por encima de los puños de la bata. Antes de entrar en la habitación, comprueba que los equipos de protección están bien ajustados y que puedes trabajar de manera confortable. Durante la asistencia, no debes reajustar los equipos de protección. Atiende al paciente manteniendo las manos separadas de tu cara y toca solo lo indispensable. Si el paciente es tosedor y lo tolera, ponle una mascarilla quirúrgica. Una vez atendido el paciente, debes quitarte los equipos de protección y desecharlos en el cubo habilitado al efecto. Recuerda que hay que realizar el protocolo completo de higiene de manos cada vez que te quites uno de estos equipos de protección. 1. Guantes de protección. Quítatelos con cuidado, tirando del material y ayudándote de los pulgares para evitar que la parte externa del guante toque tu piel. 2. Higiene de manos. Realiza el protocolo completo de higiene de manos. 3. Protección ocular. Quítate las gafas de seguridad sin tocar la parte frontal. Inclina un poco la cabeza y tira de la banda elástica hacia adelante para separarlas de la cara. 4. Higiene de manos. A continuación, repite el protocolo completo de higiene de manos, igual que en cada paso de retirada de equipos de protección.
5. Bata impermeable. Retira la bata procurando no tocar su parte externa. Desata las cintas del dorso y el cuello tirando suavemente. Retira la bata enrollando la parte interna sobre la externa y deséchala en el contenedor. 6. Higiene de manos. Repite todos los pasos de higiene de manos. ¡7! Mascarilla. Retira la mascarilla evitando tocar su parte frontal. Para ello, tira del elástico inferior, súbelo a la altura del superior y desliza ambos hacia adelante para separar la mascarilla de la cara. 8. Higiene de manos. Completa el proceso de retirada de todos los equipos de protección haciendo todos los pasos de la higiene de manos. Si automatizas estos pasos y los llevas a cabo de manera estricta, contribuirás a tu seguridad y la de todas las personas que te rodean. Todos podemos ayudar evitando la transmisión de infecciones. Tu trabajo es importante. Bueno, gracias Silvia. Habilitamos entonces, levanten la mano. No sé, creo que hay alguna pregunta en el chat que vamos a ir mirando también. Aprovechemos estos minutos para preguntar. Los médicos de cuidados moderados usan el EPP básico entonces, en consultas comunes sugieren usar tapabocas común. Hay varias preguntas de esto, Silvia. Bueno, sí, insisto, el procedimiento generador de aerosoles se usa completo con la N95 y cuidados básicos, todo depende del nivel de riesgo con respecto a lo que van a hacer con el paciente. Por ejemplo, si simplemente me voy a acercar a la puerta y le voy a decir al paciente una pregunta, ¿sí? Y no voy a estar a donde está el paciente, digo, no voy a estar a menos de 1 metro, no me voy a poner bata, no me voy a poner guantes, ¿entienden? De todas formas, yo creo que acá la clave está, ¿dónde está el riesgo de la actividad que voy a realizar? ¿Voy a entrar a la habitación o no voy a entrar a la habitación? Una de las cosas que discutíamos el otro día es, si hay un paciente con coronavirus internado, tenemos que darle una máscara quirúrgica y cada vez que el personal va a entrar a la habitación, pedirle colaboración que se la coloque, aunque nosotros entremos con el equipamiento protectivo. O sea, todo lo que hagamos para tratar de minimizar la exposición es mejor. Si el paciente tolera la máscara y vamos a entrar a tomarle la presión, a hacer alguna actividad con él, es mejor que él tenga colocada la máscara, aunque nosotros tengamos el equipamiento protectivo, porque estamos reforzando la medida. Ahora, obviamente, que si el paciente no se la puede colocar, tendremos que confiar en que estamos con nuestro equipamiento correcto. El riesgo lo tiene que medir cada persona según la actividad que va a realizar, ¿sí? Después, que dice, ir a domicilio a ocultar al paciente. Bueno, ir a domicilio, lo que yo insistí hoy de mañana en otra actividad que tuvimos, es que hay que tener mucho cuidado con la familia del paciente, porque esta enfermedad cuando se da, generalmente no se limita a un miembro, generalmente hay brotes intrafamiliares. Entonces, no confiemos que el enfermo está en la cama y que el sano nos abre la puerta, porque hay alta chance que el que nos abre la puerta también esté enfermo o esté incubando, ¿sí? Entonces, digamos, cuando llegamos a un domicilio, pedir por favor a las personas que mantengan distancia de nosotros, ¿sí? Y si se quiere darle una máscara quirúrgica al familiar para que se le alcance al paciente, para nosotros acercarnos al paciente con menos riesgo. Y de hecho, esa máscara le puede quedar al paciente para que él la utilice para evitar la dispersión con los demás integrantes del hogar y estamos haciendo una atención también más saludable para la propia familia. ¿Qué se pone el médico? Bueno, va a depender si el médico va a ocultar al paciente, lo va a tocar o simplemente le va a hacer un interrogatorio y no se va a acercar al paciente. Si lo va a ocultar, lo va a tocar y va a estar ahí, bueno, va a ser necesaria posiblemente una bata y va a ser necesaria la protección del médico, ¿sí? Con la máscara y con los lentes. La higiene de manos es vital, el médico tiene que andar con el alcohol gel en el bolsillo,
es vital antes de entrar y al salir, pedirle a la gente que no se les venga encima, ni los familiares, ni el paciente, distancia. Si ustedes tienen que ver un paciente, es mejor que el paciente se gire y lo vean desde la espalda y lo puedan ocultar desde la espalda. Y acá me dice la compañera, no entrar con las carpetas, sí. ¿No? La gente que hace atención domiciliaria, incluso, que curan viejitos con éscaras y todo, mucho ojo, que no anden con esos bolsos y lo metan en la casa de la gente, por favor, no hagan esos disparates. A partir de ahora no se podría entrar en ninguna casa con insumos del hospital que no van a utilizar en ese paciente, porque no sabemos cuántos de los que hoy están enfermos en la casa no han sido diagnosticados y pueden ser asintomáticos o pueden estar contagiados sin que lo sepamos. Entonces son medidas generales, pero que va a haber que tomarlas. A ver, mis compañeras que sigan, por favor. Había una pregunta, había una pregunta sobre qué pasa con las mascarillas de un solo color. Lo que importa es el tableado que tiene que ser hacia abajo. Y después, había una pregunta, ¿qué pasa con las mascarillas que están haciendo ciertas instituciones de tela y la seguridad? Esta opinión que voy a dar es personal. Las mascarillas que son de un solo color no son mascarillas para precauciones por gotitas, ¿sí? Hay un estándar internacional, las mascarillas que sirven para gotitas tienen un lado celeste. ¿Listo? ¿Qué pasa con el uso de máscaras de tela? Yo creo que si no tengo nada, yo me pongo una de tela. Esa es la realidad, yo me la pongo. Lo que creo es que hay que tratar de buscar mecanismos para que tengamos lo que necesitamos tener. Pero también es cierto que no me voy a poner en riesgo de no ponerme nada porque lo que tengo es una de tela. ¿Entienden? Hay escalas de riesgo. Si ustedes entran hoy por hoy a la página del CDC de Estados Unidos, todos los días está bajando el nivel de recomendación del equipamiento protectivo porque no tienen stock para hacer frente a este gran problema que tenemos. En España están de la misma forma. Todos los días sacan circulares bajando el nivel de recomendación del equipamiento. Entonces, tenemos que ser conscientes, tenemos que usar solo cuando hay un riesgo. Si podemos minimizar el riesgo para usar menos equipamiento, estamos cuidando nuestra futura salud. Entonces, usemos bien, las instituciones, la mayoría se ha estoqueado, y se ha estoqueado para tener un consumo mayor, pero no se ha estoqueado para un desperdicio, porque es imposible. Entonces, tenemos que hacer un uso adecuado, tenemos que ponernos lo que necesitamos según lo que vamos a hacer, y no ponernos por las dudas, porque por las dudas, cuando lo precisemos, no lo vamos a tener. Entonces, esto es vital, es un mensaje para todos. Si yo uso un N95 porque a mí me parece que es más seguro, aunque no lo precise, le estoy sacando el N95 a la persona que va a intubar un paciente y que va a hacer un procedimiento generador de aerosoles y que posiblemente una máscara quirúrgica no lo va a proteger. Buenísimo. Les explicamos que pueden levantar la mano. Allí le vamos a dar la palabra ahora a Ignacio Sousa, que hace un ratito que está con la mano levantada. Pero fíjense en la computadora, el icono de participantes, o si están con un teléfono celular, en el icono que tiene 3 puntos, está la opción para levantar la mano para los que quieran hacer una pregunta, y si no, desde el chat. Ahora dejamos a Ignacio, a ver, que hace rato que estás con la manito levantada. Hola. Acá. Sí, adelante. Hola, buen día. Somos Ignacio Sousa y Karen Duarte de Tacuarembó. Consultamos. En una puerta de emergencia, cuando voy a hacer pasar un paciente respiratorio, que hemos tenido muchos menos, pero siguen viniendo a la puerta, ¿cuál es o sea, sin saber si es una sospecha o no de coronavirus, porque aún el médico no lo entrevistó, ¿qué medida de protección básica nos tenemos que poner? Hasta saber si es un caso sospechoso o no. Y lo otro, perdón, ya hago las dos preguntas en una, así no las hago gastar tiempo. Para las policlínicas respiratorias que se están haciendo, la medida de protección, ¿cada cuánto tiempo la tenemos que cambiar o si cambiamos por cada paciente que hacemos pasar? En cuanto
al paciente que viene por algo respiratorio, lo primero es etiqueta de la tos, ¿no? Colocarle una mascarilla quirúrgica al usuario, dejarlo separado al menos 1 metro hasta la entrevista con el médico que valore si es un sospechoso o no. En cuanto a la otra pregunta de las policlínicas respiratorias, es como decía Silvia, el médico tiene que evaluar cuál es el riesgo de esa entrevista. Si simplemente lo vamos a entrevistar, estamos a más de 1 metro, quizás no es necesario un EPP en ese momento, simplemente la mascarilla, la higiene de manos y la higiene de la mesada o de las zonas comunes donde puede haber estado en contacto secreciones del paciente. Y lo otro, según la valoración de riesgo de esa entrevista del médico, o del enfermero, o del nurse, me parece. A ver, vamos, a ver, levanten la mano o si no seguimos con el chat, a ver que si hay preguntas. Voy para arriba igual, después tú aclarás esa. Bueno, acá hay una que dice, ¿qué utilidad tiene el uso del doble guante? Dice, en casos en los que el paciente no presenta síntomas y se va a realizar un procedimiento, ¿hay que utilizar N95? Bueno, vamos a entendernos. A ver, el uso de doble guante habitualmente está recomendado cuando usamos mono, porque el retiro del mono sin contaminarnos es bastante difícil, porque los monos están con el cierre adelante. Entonces, nosotros vamos a meter la mano adelante. Entonces, para el retiro mono se recomienda doble par, y uno de los pares te sacás ni bien salís de la habitación, y el segundo par te lo sacás después que te retirás el mono, al cual con los guantes vas a tocar por fuera. En todas las demás circunstancias lo que corresponde es un par de guantes e higiene de manos. En el caso del mono, doble par de guantes e higiene de manos con alcohol. Después dice, paciente que no presenta síntomas y va a hacer un procedimiento cardiológico, hay que usar N95. Todo depende de la prevalencia de la enfermedad en el momento que se enfrenten a eso. En este momento, supuestamente, la prevalencia es baja. Cuando estemos en el brote, va a ser un problema y va a haber que usar más el equipamiento. Depende de la prevalencia de la enfermedad y en el momento en el cual tengo que tomar la decisión. Me parece, ¿no? Allí, no sé si querés ir bajando, capaz que hay una... No me bajen. La máscara, acá. Hay una pregunta ahí, ¿las tapabocas confeccionados con TNT son válidos como máscara común? Bueno, el TNT se usa como barrera microbiana. Yo, por lo que oí en las personas que ya han utilizado TNT, le genera demasiada humedad, se empapan, no pueden respirar, se ahogan y se mojan porque son impermeables. Entonces, es impermeable de los dos lados. Entonces, está generando problemas el uso de estos materiales que son experimentales, ¿no? Son experimentales. Largo de la túnica, bueno, el largo de la túnica va a ser el que tengamos, ¿no? Yo les digo que en el caso del trabajador de hospital está con el uniforme del hospital y cada día lo tiene que mandar a limpiar. Esto es una realidad. Los lavaderos nos tienen que lavar el uniforme todos los días. Esto es necesario. ¿Por qué? Porque es imposible que nosotros tengamos una cobertura del 100% a no ser que usemos mono. Y si usamos mono, también al sacarlo nos contaminamos un poco. Así que uniforme hospitalario de pacientes, de personas que atienden pacientes con coronavirus, hay que lavarlo todos los días. No, descartable no, lo podemos lavar. Bueno, yo les diría que, conociendo la normativa de residuos del Ministerio, van a tener que colocar el equipamiento en una bolsa de nylon y la van a tener que tirar después en el hospital. Esa es la realidad, porque el hospital es el que tiene procesamiento de residuos contaminados. Esto de pronto no es una pregunta para mí, es una pregunta para el Ministerio, porque ustedes van a cargar con esos residuos en una bolsa hasta su casa y los enfermos domiciliarios lo va a tirar a los residuos domiciliarios. Entonces a mí me parece que no, que deberían de dejarlo en la casa. Pero es mi opinión y está contra la normativa. Los oftalmólogos están en alto riesgo y tienen que usar ya mismo
en sus exámenes, igual que los otorrinos, la protección facial y la máscara. Al paciente ponerle un quirúrgico sin duda. Sí, porque es imposible no tener acercamiento. Hay que minimizar los riesgos. Son grupos de alto riesgo igual que los odontólogos. Bueno, no tengo la respuesta de eso. No tengo la respuesta de los hilos, no. Se dice que cuanto más cerrado el tejido, mejor. Eso es obvio, porque cuanto más cerrado, menos poroso. Sí, adelante, Rosario, haz la pregunta. Yo quería preguntar, porque ayer en una reunión Zoom que hicimos los médicos de familia que estaba Daniela Paciel, nos habló del material SMS como material para fabricar tapabocas. ¿Ese material se puede conseguir o dónde se conseguiría? Es lo que yo acabo de contestar. Los tapabocas SMS, ahora salieron unos que están vendiendo los recortes de tela como tapaboca y salieron otros que están vendiendo tapabocas con SMS. El SMS es una tela que se usa habitualmente para el embalaje de materiales de uso médico, para esterilizarlos. Tiene una capa interna que atrapa microorganismos y es una envoltura supuestamente con cierta repelencia al agua y con capacidad de filtrar. Si uno piensa en teoría, deberían de funcionar como una barrera para que nos contaminemos de gotitas. No es malo el razonamiento. ¿Cuál es mi observación? Que la gente que ya los ha utilizado dice que se empapan enseguida, porque como no absorben, la máscara quirúrgica, la capa interna que tiene, absorbe en cierta medida nuestra humedad. Esto no absorbe nada, por lo tanto se mojan, se empapan muy fácil. Esa es la observación que me dieron las personas que lo han utilizado estos días. Y no te puedo decir más que eso. Me ha llamado la atención que hay algunos modelos que están cosidos adelante, y yo no sé esa costura qué garantía le da al trabajador de que no hay una penetración por la costura del paciente que me tose o estornuda arriba. A mí me parece que no debería de existir esa costura justo en el frente de la máscara. Estas son todas apreciaciones personales y opiniones personales y quiero que las tomen como tales. Puedo estar equivocada o puedo estar en lo cierto, pero quiero que lo tomen como una apreciación personal, por favor. Hospital de Melo, adelante. Varias dudas. Adelante. Melo, adelante. Ahí. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, buen día. Buenos días. Mira, quería hacer una pregunta. Nosotros como médicos de domicilio, que vamos a domicilio, nosotros actualmente no nos clasifican y vemos tanto un cuadro respiratorio como una crisis hipertensiva. Tenemos el problema de que cómo hacemos nosotros al llegar al domicilio para ver un cuadro respiratorio de probable coronavirus. Nos colocamos todo el equipamiento, nos sacamos y después volvemos a subir al auto, somos los que manejamos el auto, lo único que tenemos es una bolsa de residuos donde colocamos los residuos en esa bolsa. Es todo un tema de contaminación permanente. Ya hemos explicado esta situación, pero estamos viviendo esto desde hace más de una semana y con un número de consultas que están llegando casi a los 60, 70 pacientes por día. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros, la manera en que nos podamos proteger y proteger a los otros pacientes que vamos a ver?
Hola, sí, no, primero que creo que sería una muy buena medida clasificar, que eso no es tan difícil, es aumentar el número de quienes recepcionan el llamado y clasificar si tiene sintomatología respiratoria o no, y dividirlo. Eso es de la central y creo que no es algo tan difícil de conseguir y se ha hecho en casi todos los servicios de salud, por lo menos de acá de Montevideo. Lo otro es que siempre se recomienda, ya está, ya no saludamos más al paciente, desde lejos, decirle, disculpame porque es que consultás, y si detectamos sintomatología respiratoria, bueno, ahí sí ver, según lo que vayamos a realizar y valorando el riesgo de esa entrevista, ponernos el equipo de protección pertinente. Si simplemente vamos a hacer una anamnesis a un metro, ¿no? Siempre tratando de estar a un metro, ¿no? Hacemos la anamnesis a un metro, tratamos de entrar en mínimo contacto con el usuario, obviamente hay que valorar las cosas de riesgo, el estado de conciencia, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y después quizás la ocultación propulmonar, pero tratar de disminuir aquellas interacciones que usualmente hacemos los médicos con los pacientes, que puedan aumentar el riesgo de contaminación tanto de las manos como aéreo. Pero creo que sería una buena medida y no es tan difícil de implementar, primero clasificar los llamados, ¿no? Eso desde el hospital no es tan difícil. Y si no, desde afuera, discúlpeme, usted tiene sintomatología respiratoria, tiene tos, tiene estornudos, tiene fiebre. Antes de entrar y antes de saludar, estar a un metro de la puerta, se me ocurre, de ustedes. Asociación Médica de San José, por favor. Hola, sí, nosotros teníamos la duda, capaz que en alguna parte puede haberse sido respondida. Nosotros hacemos asistencia domiciliaria a pacientes de cuidados paliativos, y obviamente que son una población de riesgo, y bueno, lo que estamos haciendo ahora es, antes de ir al domicilio, preguntar siempre si consulta por síntomas respiratorios o no, o tiene un descontrol vinculado a eso, obviamente íbamos con todo el equipo básico. Que hasta ahora no estábamos llevando lentes, ¿tá? Eso es algo que me queda la idea de que si el paciente tiene síntomas respiratorios, entiendo, capaz que me lo pueden aclarar, tendríamos que ir con los lentes. Y lo otro es si vemos un paciente en domicilio que es un control o tiene un síntoma vinculado no a nada respiratorio, si tienes una población de riesgo, tiene un síntoma que no tiene nada respiratorio. Y en ese caso, ¿cómo concurrimos al domicilio? Más allá de tomar todas estas precauciones, de evitar, si tenemos que llevar tapabocas o simple, esa es la duda que tenemos para asistir al paciente sin síntomas en domicilio. No sé si fui clara. Sí. Yo voy a dar mi opinión personal y me gustaría que acá te den también otra opinión. Tú estás planteando una cara que es la del trabajador y que es válida, y creo que lo que planteaste es de interrogar y saber si ha tenido síntomas o no, está bien para tomar la decisión. Yo te voy a ir hacia el otro lado. Es una población vulnerable y la chance de que tú estés contaminada cuando vas a atender al paciente, cuando estamos en brote, existe. ¿Por qué? Porque estás en un ambiente médico, en hospitales, donde la probabilidad de contagio es más elevada que en la comunidad general. La chance de que tú puedas estar en una etapa presintomática o que puedas cursar una enfermedad sintomática, existe. Por lo tanto, yo diría que para atender en domicilio durante el brote pacientes y en ese estado, tendrías tú que ponerte una máscara quirúrgica para proteger al paciente. Esa es, digamos, la lectura inversa de lo que tú me estás planteando. Esa es mi opinión, ¿no? Creo que eso es muy importante. Rufo. Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, mira, yo quería plantear esta inquietud, porque muy parecido a lo que tuvo que responder recién, pero no referente solo a los paliativos. Los pediátricos, la población pediátrica, los insumos de protección se dividen en los llamados que van a ver, o sea, si son respiratorios o no son respiratorios. Sabemos que los niños son una población que enferma poco en esta enfermedad, por suerte, pero sí contagia mucho, ¿no? Y podemos estar viendo un niño que consulta por otra cosa, que esté en un periodo, y además, lo que no se tiene en cuenta es que este niño vive en el seno de una familia donde puede haber
gente que esté incubando la enfermedad. Mi pregunta es, para hacer un uso racional de los insumos, ¿cuál debería ser la mínima precaución al ir a los domicilios en los casos pediátricos? Bueno, me gustaría separarlo en dos de nuevo. Equipamiento protectivo, si el paciente no relata síntomas, yo no me pondría. O sea, si la familia nos llama por un problema que tú puedas pensar que tiene un coronavirus, no tendrías que usar equipamiento protectivo. De todas formas, estamos entrando en una fase en la cual hay que tratar de mantener distancia de todo el mundo, de la familia, de los trabajadores, eso es así. Con respecto a los niños, anoche murió en Ecuador un niño por coronavirus. O sea, que sean pocos no quiere decir que no se va a morir alguno, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Lo otro que se ha descubierto es que de la población de niños que mueren, los que mueren más son los bebés. Entonces, me parece que tengan siento la responsabilidad social de decirles que no minimicemos este tema, porque no es lo mismo que muera alguien que está empezando la vida, ¿sí? Por más que no sean el mismo número que muera un viejo. También es doloroso que alguien pierda la vida siendo joven, aunque sean menos. Ayer la gente que habló conmigo de Ecuador estaban deshechos porque se había muerto el niño, chao. Y todo el mundo se confía porque las estadísticas dan que el número es bajo, pero cuando te toca, te toca. Acá, no sé, estas preguntas sí se respondieron. La protección en los pies, ya se la. Y la siguiente, que quizás es una pregunta frecuente, el tema del personal técnico que lleva sus uniformes, o su ropa, creo, a la casa, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo creo que no importa qué personal. Yo desde que se habló del primer, digamos una semana antes, desde que en mi institución ingresó un sospechoso de coronavirus, llego a mi casa sin tocar nada, entro al baño, me ducho y me pongo ropa limpia. Creo que esto es una práctica que vamos a tener que tener todos los uruguayos que estamos saliendo de nuestra casa, no solo los que van a un hospital, sino todos tienen que tener esa conducta. La pregunta de protección de los pies. Cuando uno utiliza medidas de precaución, lo que hace es utilizar medidas que bloqueen la vía de transmisión. La vía de transmisión en este caso es contacto directo o indirecto y gotitas o aerosoles. Por lo tanto, gastar dinero en comprar zapatones cuando nuestros zapatos y nuestros pisos jamás están estériles no tienen sentido, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es minimizar los recursos de forma que utilicemos el dinero de los hospitales, que se van a resentir tremendamente en este momento por los disparatados precios que nos están pidiendo por los insumos. Tenemos que invertir ese dinero en lo que realmente va a cortar la vía de transmisión de la enfermedad, que es el equipamiento que mencionamos. Cada elemento que inventemos y que agregamos nos va a alejar más de la posibilidad de tener lo que realmente necesitamos. Para que todos tengan una idea, una N95 en enero en Uruguay se vendía a 40 pesos. Hoy, los pocos que la venden a 300 o 350 pesos. Entonces, esto va a tener un impacto que ustedes no se pueden descuidar. ¿Por qué? Porque si tiramos el dinero no lo vamos a tener para el alcohol gel, no lo vamos a tener para lo que realmente necesitamos. No seamos creativos en cosas que ya están inventadas, ¿sí? Obviamente que si ustedes no tienen zapato exclusivo del hospital y quieren tomar alguna medida, bueno, cuando lleguen a su casa el zapato que llevan, traten de dejarlo apartado y ponerse, como hacen los turcos, un zapato nuevo para entrar a la casa. Si es que eso ustedes tienen miedo, pero se minimiza con buenas prácticas las cosas, ¿sí? Esa es la realidad. Tenemos que poner voluntad, buenas prácticas de higiene, eso es lo más importante. Y ojo que cuando les digo cambiarse el zapato,
simplemente es por la posibilidad de que cuando ustedes se retiran el calzado, se contaminen las manos con algo que pudiera haber quedado ahí, y por eso es tan importante higiene de manos cuando llegan a su casa, agua y jabón al llegar a la casa. Esa es la clave de la prevención de infecciones. Bueno, va a ser la última que conteste porque yo la verdad me tengo que retirar para hacer otra actividad, entonces contesto esta y después si ustedes quieren siguen, pero yo tengo que... A ver, Miradelia. Ya va. Miradelia, estás con... Habla tú, a ver. Sí, pero no... Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. ¿Me escucha? Bueno, estamos sin audio. Soy Ramón Piñeirúa, soy médico fisiatra, estoy utilizando el servidor de Miradelia que está acá junto a mí. Buenas tardes y buenos días a todos. Mi pregunta es lo siguiente, un tema que hasta el momento no se ha hablado es otro personal de salud que concurre habitualmente a los domicilios, como son los fisioterapeutas. En nuestro servicio hemos instalado la práctica de llamar previamente a todos ellos, hacer un interrogatorio inicial, a ver cuál es la situación, sobre todo clínica, a ver si existen casos de sintomatología que nos inhiban de concurrir. Aún así, tenemos un pool de pacientes que han optado, además de eso de que nosotros los interrogamos, les preguntamos cuál es la situación, también les preguntamos si están interesados en seguir recibiendo la atención. Aún así hay un pool de pacientes que nos dicen que sí, que quieren que sigamos yendo, y nosotros nos sentimos en cierto modo posibles vectores de transmisores porque estamos yendo de un domicilio a otro. Queda la aclaración de que no tenemos los mismos fisioterapeutas en internación que en domicilio, o sea que estaríamos llevando de una casa a la otra. ¿Existe alguna postura, alguna recomendación específica más allá de todo lo que se está hablando? Muchas gracias. Bueno, nos quedamos sin audio. Yo, la verdad que tenemos que entender que lo único que voy a hacer es pensar en los riesgos. Vuelvo a decir, ustedes que son los que realizan la actividad saben qué grado de exposición tienen con los pacientes. En este momento que no se ha dicho que hay una diseminación masiva, quizás guiarnos por la sintomatología, si tiene o no tiene, para usar o no usar el equipamiento, me parece que es el camino. ¿Qué puede pasar? Que se confirme o que este crecimiento exponencial, que yo estoy segura que se va a dar en Uruguay, ¿sí? Creo que se va a dar porque esto no lo ha parado nadie, va a venir un crecimiento exponencial, va a haber un aumento importante de los casos y la prevalencia en determinado momento va a ser alta porque esta enfermedad es de evolución bastante larga, ¿sí? No es como una gripe que en 5 días estamos pronto, esto va a demorar más. Entonces se van a ir acumulando los casos nuevos con los que no se han resuelto. En ese caso la circunstancia va a ser otra. No sé si ustedes van a salir a hacer la fisioterapia a domicilio o van a educar a la familia cómo hacer la fisioterapia. Por ejemplo, telemedicina. Eso no lo sé, capaz que hay que esperar un poco a ver los lineamientos del Ministerio de Salud, que va a ser el que se va a encargar de pensar en estas cosas. Esa es la realidad. No sé qué opinan los demás, pero no sé, digo, nunca viví un brote de COVID-19. Igual capaz que siempre cada servicio puede ver cuánto, o sea, cómo hacer la mejor manera en lineamientos generales para no ser vectores, que era tu pregunta, o no, cómo manejarlo. Cada servicio puede verlo en sí mismo cuáles son sus posibilidades. Bueno. Silvia, la vamos a despedir, que se tiene que ir sí o sí, vamos a ver si podemos coordinar otra agradeciéndole pila. Nosotros nos quedamos 10 minutos más, a ver si algo podemos responder. ¿Sí? Silvia.
Allí hay una pregunta respecto al paso de visita en sanatorio a diario, cómo deben entrar a la sala, solo con mi túnica, o si debo colocarme sobre túnica para cada sala. Bueno, yo de nuevo me parece que retomando algunos conceptos que estaba manejando Silvia, en este momento donde todavía tenemos una prevalencia que no tenemos identificada, que haya una circulación extensa viral, vamos a entrar como siempre teniendo en cuenta que se supone que los pacientes que están por síntomas respiratorios o por una causa respiratoria van a estar aislados si es que estamos dependiendo de la etiología que estemos sospechando. Si es un COVID, por supuesto, y allí entraríamos con todas las precauciones. O sea, me parece que el paso es un poco antes. Los pacientes que van a estar internados de acuerdo a su sintomatología. Si tienen un cuadro respiratorio, aislados hasta descartado de que no tenga un COVID-19. O eventualmente vamos a llegar seguramente a las cohortes de respiratorios con sospecha de, como lo dijo Silvia también en la presentación, de COVID. Yo creo que en principio en esta situación actual va a ser de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente. A ver, ¿alguna otra? Melo está levantando la mano, adelante. No me ayuda. Sí, buenos días. Es una consulta, seguramente acá en Melo, en el hospital, vamos a tener internados cohortes de pacientes, porque tenemos solo 2 camitas de internación domiciliaria, de aislamiento, y en un sector que no vamos a poder internar pacientes. La pregunta es la siguiente: cuando uno entra a esa sala, y los pacientes, por más lejos que lo tengamos uno del otro, ¿qué medidas hay que tener entre un paciente y otro? Porque ayer vi la costumbre de usar alcohol gel arriba de los guantes. Esa sería una pregunta. Cuando uno entra a la sala, tengo 4 pacientes internados, más allá de la medida que tengo de protección, entre paciente y paciente, tengo que tener alguna, yo como personal, y los pacientes, más allá de sus cosas individuales, termómetro y eso, si hay que mantener alguna otra regla. Y la segunda pregunta, que ya aprovecho, y no sé si se puede contestar acá porque va a tener un impacto importante, es el personal de enfermería que va a estar asignado a esas salas. ¿Tiene que ser exclusivo? La pregunta viene porque ya estamos teniendo falta y ese tipo de cosas, y es si esos enfermeros van a estar siempre en esa sala. Se sabe que ese día no podés, enfermero, salir a recorrer el hospital a atender otro lado. No sé qué vamos a hacer los médicos porque atendemos todo. Y en segundo lugar, al otro día, ese médico y ese enfermero pueden a otro sector. No sé si esta segunda pregunta es para ustedes. Si se arma una cohorte de probables casos sospechosos o confirmados de COVID en tu sanatorio, en todos lados se recomienda que sí, que haya cohortes de médicos y enfermeros exclusivos. Incluso si hay más de un trabajo, que el enfermero que tiene más, también vaya a cohorte de COVID en el otro sanatorio. O sea, armar un grupo de médicos, enfermeros, licenciados, auxiliares de limpieza, de tisaneros, que sea exclusivo para la asistencia del sector con COVID. Y después, cuando yo asisto cohorte con COVID, el equipo de protección personal, de sobretúnica, guantes y bueno, mascarilla, depende de lo que vaya a hacer, es exclusivo por paciente. O sea, no es que hoy me pongo la sobretúnica y los guantes, atiendo a un paciente y atiendo a otro, no, en cada uno, por eso se trata de minimizar el número de entradas a esa habitación, porque tendría que retirarme el equipo, higiene de manos, ¿no? En cada instancia que me saco algo del equipo, entre paciente y paciente me tengo que cambiar. No sé si... El alcohol en gel sobre los guantes, hay ciertos equipamientos de protección personal para cuando se generan aerosoles que precisan doble por cómo me lo saco, y ahí se puede llegar a poner, pero en verdad, si es simplemente una visita sin generar aerosoles, con un solo par de guantes está, y no hay, en principio te lo sacás, te higienizás las manos con alcohol en gel, y después cuando salís con agua y jabón, ¿no? Ana Flavia. Hola. Sí.
No, ya me contestaron, era mi inquietud yo soy de Salto, así que muchas gracias, ya me contestaron, era lo del sanatorio, gracias. De nada. Ricardo. Estamos acá del Hospital San Boas. ¿Se escucha mal? Desde el Hospital San Boas. En la puerta de emergencia, y queríamos saber si pueden apagar uno de los dispositivos, porque hace eco entre ellos. Adelante, Ricardo. Adelante, Ricardo. Sí. Dale. Hola, sí, estamos acá en la puerta de emergencia del Hospital San Boas y tenemos unas preguntas acá. En principio, lo del hisopado comer. Teníamos una duda sobre, nos dijeron que el virus permanece en la materia de los niños por un mes, por lo tanto hay que tomar precauciones con respecto al lavado de manos después de que los niños van al baño, porque pueden ser vectores. ¿Esto es así? En otro lugar leímos en Intramed, hisopado rectal a veces positivo después del hisopado nasal negativo. También queríamos saber qué tienen al respecto. Mira, de lo que se sabe hasta ahora y de lo que yo he leído, porque todos los días hay que estar leyendo, porque todos los días surge nueva evidencia, porque esto hace 3 meses que estamos aprendiendo, es que se ha encontrado que hay eliminación por las materias fecales, pero no se ha documentado que haya una transmisión fecal oral. Creo que Sofía me está afirmando aquí lo mismo, eso es una, que teóricamente se podría aerosolizar a partir de esas materias fecales si se secaran al aire libre, pero esto es una cuestión como muy teórica y muy lejana, no se ha descrito como una vía de transmisión la fecal oral, pero obviamente hay que tener los cuidados en el manejo de las materias y demás, lo más estrictos posibles en la higiene, haciendo, si es una persona que está cursando una infección, extremando las precauciones, haciendo la desinfección como está recomendada, frecuente en la superficie, sobre todo cuando es en el hogar, cualquier hipoclorito diluido en agua sirve, o higiene en base a alcohol, para las superficies, y el lavado con agua y jabón de las superficies que se puede hacer, van a servir. Pero creo, hasta el momento, no hay una documentación de que esta sea una vía de transmisión relevante y efectiva, pero puede aparecer una nueva evidencia. No sé si tienen alguna otra pregunta allí, que dijeron que tenían más de una pregunta. Ahí preguntan si los enfermeros son exclusivos para COVID en diferentes lugares, si se le aumenta mucho el tiempo de exposición a ese enfermero, no sé si está bien, porque es un factor de riesgo el tiempo de exposición. Bueno, sí, claramente el tiempo de exposición siempre es un factor de riesgo, pero acá la idea es no bajar los brazos en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones. De todas maneras, también habría que hacer una selección del personal, no vamos a poner personal allí que sea inmunodeprimido o tenga alguna probabilidad de complicarse porque tiene alguna comorbilidad, por supuesto, pero de todas maneras es mejor sí que el staff sea lo más estable posible. Por supuesto que hay un riesgo y esa es una persona que posiblemente desarrolle la enfermedad, pero el exponer a más personas, lo que estamos haciendo es multiplicando el riesgo entre más personas, lo cual tampoco, generando multiplicando la probabilidad de transmisión y de que esa persona lo lleve a otros. Por eso es un poco que la idea de que el personal se pueda manejar en lo posible de manera exclusiva y después poder ir haciendo, va quedando personal para hacer el recambio posterior también en la asistencia. Es como optimizar el manejo de los recursos de personas, ¿no? ¿Cuáles son? Hola. La primera medida, para la pregunta de la partera, si debería usar
dice así la pregunta. Hola, la partera quiere saber si sigue ocultando con PINAR por carecer de Doptone y si requiere equipo de protección personal. Primero que nada, si la mujer embarazada está con sintomatología respiratoria, hay que ponerle una mascarilla para disminuir las secreciones, ¿no? Eso es como lo primero, el que está con síntomas y con secreciones, el buen manejo de la etiqueta de la tos, que se llama el buen manejo de las secreciones respiratorias. La verdad que si yo pongo el PINAR y apunto la cara hacia otro lado, eso baja mucho el riesgo. Lavarse bien las manos y bueno, hay que valorar en cada una de las maniobras que yo voy a realizar el riesgo real, ¿no? Para gotitas sería, ¿no? El PINAR hay que obviamente lavarlo y ahí sería de contacto y lavarme bien las manos posteriormente. ¿Hay alguien allí, Ricardo, que tiene la mano levantada? ¿Cómo? Sí. Baja el audio de ahí. Sí, la pregunta que nos quedó es, somos de vuelta del Hospital San Juan, estamos acá en la emergencia, vimos que en Guam el 41% de los pacientes que se infectaron fue a partir del personal de la salud. Y hay una recomendación de la OMS de hacer testear con algún hisopado a los profesionales para asegurarse si pueden ser vectores. Si eso está estipulado, si se puede hacer eventualmente, cada tanto, ¿qué es lo que se puede saber de esto? Le voy a dar la palabra a Sofía, pero lo que se puede saber es que no tenemos capacidad en este momento de testear a todas las personas. Eso es una realidad. Entonces, la recomendación de la OMS es testear, testear, testear y testear, y nosotros estamos también haciendo esa recomendación, pero tienen que haber insumos. En la práctica, por ahora no lo podemos hacer. Testear con cierto criterio. Por ejemplo, para una persona que la mandamos a un aislamiento porque estuvo en contacto con un caso confirmado de COVID, capaz que se puede testear, no precisamos decirle 14 días, a los 7 días se la puede testear y ahí levantarle el aislamiento, porque sabemos que la mayoría de las personas se hacen sintomática en los 5 primeros días, entre 5 y 7 días. O sea, también hay una recomendación que dice, ¿cuándo se le puede dar de alta a una persona que está en aislamiento por un COVID? Habría que tener 2 test negativos, pero eso tampoco lo podemos hacer. O sea, hay algunas recomendaciones que en este momento, ante la situación actual de que no hay suficientes test, tampoco hay una restricción en los hisopos, no podemos hacer esa recomendación. El testear es clave, pero vamos a tener que ir, probablemente el país va a ir abriendo la recomendación en la medida que pueda ir teniendo acceso. Y hay una cosa importante que me está acotando Sofía, que en el personal asintomático tampoco estaría indicado. Eso es una cosa importante. Si bien el asintomático previo, que está con la infección, que adquirió la infección, puede llegar a tener, a detectar el virus antes de que sea sintomático, eso es más o menos 2 o 3 días antes de que sea sintomático. Pero sería muy exagerado testear a todos los asintomáticos sin tener una noción de contacto previo, o sea, no. Y tampoco es costo efectivo hacerlo, ¿no? El concepto es que asintomático no requeriría hacer un hisopado, excepto que nosotros sea un contacto de un caso confirmado y que para levantar antes el aislamiento se lo podríamos estar haciendo al 7º día, por ejemplo, de aislamiento. Pero eso va a ser una situación que va a depender de la disponibilidad de test. A ver. ¿Cómo desinfecto el esfingomanómetro en lo prehospitalario, por ejemplo? Y también había una pregunta para el estetoscopio, ¿cómo se desinfecta? Si el material que utilice se puede mojar, agua y jabón siempre es lo mejor. Y después alcohol. Y si no, una gasita con alcohol al 70%, no el alcohol en gel, ¿no? El alcohol líquido al 70%.
Por lo que usted plantea, no lo chequeo a los 14 días con la PCR. Nosotros lo que decimos no es que no se recomienda chequear con PCR a los 14 días, sino que no tenemos en este momento capacidad diagnóstica para chequear a todos los positivos a los 14 días y ahí poder liberarle el aislamiento. Es en la realidad del Uruguay al día de hoy. Sabemos que se recomienda así hacerlo, no tenemos esa capacidad diagnóstica, ni siquiera para los sintomáticos no graves, estamos viendo de capaz que no hay posibilidad diagnóstica, menos para chequear curación. Quedan aún preguntas, pero tenemos que ir cerrando la sesión porque es la última pregunta. Especialistas que hay una de especialistas que ingresamos a la emergencia que no entiendo la pregunta, pero es si hay un paciente con síntomas respiratorios, es lo mismo, la misma recomendación que para cualquier médico que vaya a tomar contacto con un paciente respiratorio con sospecha de COVID, las mismas precauciones. Y en San José tienen la mano levantada y ya con esta pregunta tenemos que cerrar. Yo quería saber si había alguna, digamos, alguna pauta para el personal de salud que tenga por alguna causa una inmunodepresión, dado por obviamente algo como o uso de inmunosupresores por una enfermedad autoinmune, o obviamente otras cosas son más claras, otras inmunodeficiencias, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con el personal de salud que está destinado a asistencia directa de pacientes que tienen una enfermedad autoinmune con toma de inmunosupresores? ¿Se recomienda que no tengas, que haya algún manejo, digamos, estándar con eso? Sí. El personal de salud que tenga alguna enfermedad inmunosupresora no puede estar en la primera línea de atención. No, hay que redistribuir al personal de salud a otro tipo de tareas, a tarea administrativa, al teléfono, por ejemplo, que es una modalidad que se está haciendo ahora, pero no en la asistencia directa de los pacientes. Personal de salud inmunodeprimido. Bueno, lamentablemente no podemos seguir, quizás podamos planificar otra instancia. Recuerden que esto queda grabado, pero quizás conviene replicar, y le damos la palabra para el cierre al profesor Henry Cohen, que es quien de última nos ha facilitado esta forma de comunicación que pensamos que está buenísima. Adelante, Henry. Gracias, Susana, gracias, Silvia, gracias, Sofía. La actividad fue sumamente útil. Mientras se producía ella, entramos en contacto con el decano de la Facultad de Medicina, interesadísimo en que ECO sea una fuente de contacto permanente con los colegas, sobre todo del interior. Rápidamente, apenas cortemos con esto, buscaremos cuáles son las mejores formas. Ya estamos en contacto también con la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Lógicamente que ustedes no saben porque están ahí, Susana, pero ya hablarás con Saida apenas te encuentres. Rápidamente buscaremos nuevas formas de contacto porque la información es oro para nosotros, todos los que integramos el equipo de salud en el país, y para los ciudadanos a quienes tenemos que atender. Así que apliquemos las normas lo mejor posible. La Facultad de Medicina va a seguir comprometida cada vez más con esto, usaremos la herramienta de ECO, y recuerden que rápidamente tendrán también la grabación de hoy para que la escuchen todos los que se conectaron hoy de vuelta para salir de dudas que les haya quedado, y por favor también difúndanla entre colegas y compañeros de la salud de cualquier actividad que lo realicen. Muchas gracias a todos por conectarse y hasta muy, muy prontito.